Hola, buenas tardes. Bueno, acá está lluvioso. No sé cómo estará en Chapadmalal, espero que la estén pasando bien. Vengo a traerles la clase siguiente, la que corresponde a la ficha número 4. Clase que resume un poco aquello que vimos la clase anterior, con la progresión maquínica. Hoy vamos a ver uno de los principales críticos de estos agentes de reproducción técnica, que va a ser muy crítico en particular con dos máquinas que hemos visto, que son la fotografía, las máquinas de inscripción, y el cine, que son las máquinas de proyección o máquinas de visualización. El crítico, valga la redundancia, era Walter Benjamin. Benjamin fue un filósofo, historiador, traductor, coleccionista, entre tantas otras cosas. La obra que vamos a leer a continuación, o por lo menos una parte de ella, es la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. El agente más poderoso de reproducción técnica es el cine. El cine va a apostar en su reproducción histórica, por ejemplo, a la destrucción y liquidación de la misma obra, solo con el fin de entretener. Y esas modificaciones en la percepción, es decir, en cómo vemos la obra de arte, van a contribuir al desmonoramiento del aura de una obra. ¿Qué es el aura de la obra? Es entendida por Benjamin como la manifestación irrepetible de una lejanía. Esa lejanía remite a la tradición, es decir, al culto, a las primeras funciones que tenía el arte. El arte tiene la propiedad de rescatar su grandeza oculta. Arte, arte, arte. Ese desmonoramiento del aura, no del aura. Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Es provocado por las masas al intentar acercarse y de querer adueñarse de esos objetos en la reproducción. Van a ser como masas voraces que lo que van a hacer va a ser reproducir tanto una obra. Por ejemplo, pensemos en el caso de una postal, ¿sí? Una postal de un museo. No es la obra de arte, sino lo que nos estamos llevando es esa postal. Estamos comprando una postal que reproduce esa obra. En esa reproducción, Walter Benjamin va a decir que es como quitarle su envoltura al objeto, triturar el aura. Esta va a ser justamente la consigna. Lo que hace única a una obra es su tradición. La reproducción técnica lo que hace es romper con la tradición, lo saca fuera de su contexto originario. Luego, Benjamin va a arremeter contra la fotografía. La fotografía surge como una reproducción original y se constituye como una teología negativa, es decir, se constituye como una idea de arte puro. Habíamos hablado antes de el arte puro. A pesar de todo esto, la reproducción técnica de una obra la emancipa de su existencia parasitaria en ese ser ritual. Entonces, la norma de la autenticidad fracasa, cae. A medida que una obra se va emancipando de su función ritual, más aumenta su exhibición. Por eso, uno de los valores culturales de una obra es su valor exhibitivo. En la fotografía va a suceder lo siguiente: el valor exhibitivo va a reprimir al valor cultural. El valor cultural en la fotografía se va a refugiar en el culto al recuerdo de los seres queridos. Es decir, la función cultural que va a cumplir la fotografía va a ser únicamente para que recordemos a los seres queridos o los momentos. Va a remitir a esa función ritual. Pero la reproductibilidad técnica despoja al arte de su fundamento cultural. Resumiendo, hay un primer momento de la obra que va a tener valor religioso, ritual, y otro segundo momento en el que su valor va a ser exhibitivo. Allí hay una pérdida del aura. Este valor exhibitivo, valga la redundancia, va a estar puesto en una exhibición en un museo, en una galería o en un exhibidor con forma de postal. Y estas son las críticas que realicé en cuanto a la fotografía. Con respecto al cine, el actor se va a exhibir mediante mecanismos, es decir,
mediante la filmación. No puede acomodar su actuación de acuerdo al público, que es lo que sucedería, por ejemplo, en una obra de teatro. El actor se compenetra con el aparato, se compromete con el aparato, no con el público. Al cine le importa más que el actor se represente a sí mismo ante el mecanismo que ante el público. Y el actor puede percibir ese vacío. ¿Y qué hace entonces? Renuncia al aura. Los aparatos van a ocupar el lugar del público y el actor no es más que un accesorio. El actor sufre esa extrañación, esa separación con respecto al aura. Y el público son nada más que consumidores que conforman el mercado. Esta atrofia del aura del cine responde a la construcción de la personalidad de la estrella de cine, ¿no? Sin embargo, el cine posee un mérito revolucionario y es que justamente revoluciona nuestra manera de apreciar el arte. El cine va a igualar a la utilización científica y a la utilización artística de la fotografía. Crea su propio tiempo afectando la percepción mediante herramientas técnicas y su intención va a ser producir efectos sobre la persona. Y lo va a comparar con el dadaísmo, que fue capaz de sacrificar los valores y dictámenes del mercado, pero también se busca un efecto que es como el escándalo. La velocidad del cine va a imposibilitar la contemplación, va a haber un fuerte efecto de choque, ¿no? Que va a corresponder al sentido del peligro de vida. Con respecto a otras críticas que va a hacer sobre el cine, no va a exigir, como decíamos, participación del espectador. El espectador es pasivo, al igual que el actor ante la cámara. No va a reclamar esfuerzos intelectuales y hay una suerte de alienamiento de las masas, de proletarización de las masas, en las cuales el cine va a tener un punto clave. Es decir, va a ser la distracción de esas masas que están siendo explotadas y va a dar lugar a la dispersión. El público entonces no va a ser un examinador crítico, va a ser un examinador que se dispersa. Y hasta aquí llegamos al final de la ficha 4, dedicada a Walter Benjamin, la obra de arte en su época de reproductibilidad técnica. Espero que lo hayan entendido, si no, de caso de que no, pueden escribirme al Drive, donde pueden hacer todas las preguntas necesarias. Y recuerden que dentro de 2 semanas tienen que prepararse para el trabajo final, tienen que entregar los trabajos anteriores también de la ficha 1, 2 y 3 para poder ser evaluados. Les mando un saludo grande y nos estamos viendo a la vuelta.